Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy José Console, coordinador del programa de víctimas de delito, que funciona en el ámbito del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El programa se reúne los primeros y los terceros miércoles de cada mes, a partir de las 17 horas, y allí desarrollamos no solamente las actividades académicas que vamos a presentar al Consejo Directivo para poder luego cumplir con nuestros objetivos de difundir y de capacitar a los abogados en materia de víctimas, de derecho procesal y derecho penal, sino también que analizamos fallos, analizamos jurisprudencia y fundamentalmente el nuevo rol que ha tenido, por suerte, la víctima en el proceso penal. Mis primeras palabras, como los que me siguen hace bastante tiempo, son de agradecimiento a las autoridades de este Colegio Público de la Abogacía, que ha hecho realidad llevar adelante el programa, que fue negado sistemáticamente por las anteriores autoridades, y gracias a Dios esta conducción nos ha permitido tener este tema tan importante, de tanta trascendencia institucional en el paradigma penal. Quiero decir que agradezco al doctor Gustavo Topic, que no puede estar presente. Se está en este momento haciendo un estudio de salud. Agradezco a la doctora Luciana Carrasco, que es la otra secretaria de la comisión. Agradezco a la doctora Gloria Sed, al doctor Colase, que son integrantes de la comisión, a la doctora Ledesma, a la doctora Romano, que está presente también, Mariana, y permítanme que son varios, y no leo todos, pero bueno, si se me pasa alguno les pido mil disculpas. Fundamentalmente a todos los colaboradores del programa que hacen posible llevar esto adelante. Este curso fue organizado junto a distintas organizaciones de víctimas, entre ellas Usina de Justicia, a quien también agradecemos por su participación y dedicación específicamente en los temas, en los primeros 4 módulos de este curso. También quiero agradecer al doctor Sebasco, que estuvo presente el otro día, y al doctor, fundamentalmente al doctor Soto y al doctor Rollero, que fueron los 2 expositores de la clase anterior. Sus clases estuvieron bárbaras y tuvimos unos comentarios excelentes. Hoy vamos a escuchar, en primer término, al doctor Francisco Javier Pascua. Doctor Pascua es jefe de la Unidad Fiscal de Mendoza, consultor internacional, profesor de posgrado y autor de numerosas obras, y como hablábamos antes también, especializados en derecho penal y en derecho de víctimas. También vamos a escuchar en segundo término a la doctora Mónica Rodríguez. Es ex fiscal y ex jueza de un tribunal oral en lo criminal de la provincia de Buenos Aires, del distrito judicial del departamento judicial de Quilmes. También abogada especializada en derecho penal y en derecho de víctimas. La próxima actividad nuestra va a ser en junio. Ya obviamente le va a llegar a ustedes el mail correspondiente, y para alegría de los concurrentes estamos gestionando ver la posibilidad de certificar la presencia de cada uno de ustedes en el curso. Lo que sucede es que como es un curso por Zoom,
se nos dificulta cuando la cámara está apagada. Pero bueno, trataremos, estamos hablando con las autoridades del colegio para ver de alguna manera de tener un certificado de asistencia, por lo menos a las clases orientativas y de derechos de víctima. Les cuento una cosita sola, ya los dejo. Estuvimos el otro día, estuvimos comentando la posibilidad, lo vamos a hacer en el mes de julio, de tener una jornada interesante respecto del juicio en ausencia. Y ahí, tanto las autoridades de la DAIA como AMIA se están ocupando justamente de esto. El doctor Indig está armando la grilla de profesores nacionales e internacionales para abordar este tema tan delicado y de importancia para la República Argentina. Así que bueno, no los canso más, doctor Javier Pascua, adelante con su exposición. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí participar y compartir de esta charla, este diálogo seguramente entre amigos y amigas esta tarde. En primer lugar, agradecer lógicamente al Colegio Público de Abogados de Capital Federal por esta invitación y esencialmente a la organización Usina de Justicia, del cual orgullosamente y para mí un honor formo parte, que trabaja justamente por la asistencia y la defensa de derechos tan esenciales de víctimas como son las de un delito tan grave como los de los homicidios y de los femicidios en particular. Bueno, me voy a permitir dialogar, charlar un ratito con ustedes y voy a titular un poco la exposición. Lo primero es una breve introducción para entrar en tema. Mi charla va a referirse a la víctima y el proceso penal en líneas generales, y lo primero que me gustaría decir en esta introducción es que a través del largo camino histórico que ha recorrido la humanidad desde las primeras formas sociales de organización, las más primitivas, hasta las más modernas, el papel que ha detentado en las mismas dentro del proceso judicial la víctima ha tenido diversas caracterizaciones. Me parece interesante realizar este derrotero histórico, muy breve por cierto, para podernos ubicar en el contexto de la realidad actual de la situación de la víctima en relación al proceso penal. Justamente las razones de estructura social determinan en un proceso penal cuál ha de ser el papel que tenga la víctima. Y a lo largo de la historia, ustedes saben, pero si no lo recordaremos y es importante para situarnos, que ha tenido desde un protagonismo absoluto en las etapas más primitivas de las sociedades, a la expulsión, a la eliminación posterior del sistema, y finalmente hoy a un resurgimiento dentro de lo que podemos llamar un moderno proceso penal. Ahora, todo este desarrollo que ha dado la historia, en la que lógicamente está plagada de mártires y de iluminados, por cierto, sobre esta temática, no debe dejarse de lado, ni debe pretenderse tampoco volver a un lugar edénico inicial que tenía la víctima en tiempos pasados, lo cual tampoco es adecuado en la modernidad. Pero tampoco podemos hacer un análisis lineal de esta temática. La historia nos ha demostrado siempre que es dialéctica, que es un proceso dialéctico con saltos al vacío en mejorar y también en volver hacia atrás en un corsi ricorsi permanente, con ideas de reformas que tratan de llegar a buen puerto, pero que a veces nunca se acaban, nunca se inician y que siempre suelen llegar tarde. Y entonces, esta charla lo que va a pretender es reconstruir este sendero transitado por la víctima. Por supuesto, este sendero que vamos a transitar muy brevemente esta tarde es en una aproximación en relación al derecho procesal penal argentino y determinando en qué etapa concretamente nos encontramos en nuestro país, ¿verdad? En relación a lo que es la defensa efectiva de los derechos de la víctima. Debo decir también en esta introducción, todavía no salgo de ella, que hay que distinguir muy claramente el Código Procesal formal, por ejemplo, en el cual están representadas las víctimas, están descritas, definidas,
del código que podríamos llamar de la vida o de la realidad, porque justamente el código procesal o las leyes que hablan de las víctimas, podríamos también traerlas aquí al tapete, tienden a establecer un espíritu creador, innovador, transformador, pero que a veces se golpea con el otro código, el código de la realidad, el código de la aplicación práctica y formal que no siempre responde al aspecto normativo que se pretende. Desde ya voy a decir, y para concluir esta breve introducción, que lo importante no será tanto en este sendero que vamos a recorrer de conocer la realidad y describirla, que muchos autores lo hacen, muchos expositores lo hacen, sino que lo importante será, en definitiva, tras esta charla, comprometernos en una transformación seria y efectiva, valga este término, para la defensa de los derechos de las víctimas en general y en especial en el proceso penal. Si titulara como segunda cuestión, dada esta introducción, podríamos decir, bueno, veamos ya que hablamos de este derrotero histórico, muy brevemente, dónde se ubica la víctima en estas etapas históricas. Podríamos decir, originariamente en esa sociedad primitiva de la que hablamos en el inicio, esa sociedad primitiva, sin dudas que se caracterizaba por un conflicto, si podemos llamarlo así, un conflicto social, penal, punitivo, que en ese momento se daba entre una víctima y un victimario. Ese es el primer eslabón de esta cadena de la historia de la participación de la víctima en el proceso. Y ese eslabón entre víctima y victimario estaba caracterizado porque solo las dos partes afectadas, el agresor y el perjudicado, la víctima afectada en su interés, eran quienes resolvían esta cuestión. No existía un tercero, un sujeto tercero o imparcial que pudiera intervenir dando su parecer. Lógicamente aquí aparece, que ustedes sabrán, y todos hemos estudiado de los compendios, era la denominada venganza privada la forma de resolver estas situaciones. Lógicamente que en ese primer contexto se daban en esa venganza privada las mayores niveles de crueldad, de desproporcionalidad, podemos decir, en relación con el daño sufrido. Porque, lógicamente, esa venganza involucraba no necesariamente una respuesta equitativa entre el daño causado y la respuesta a ese daño, sino que era ilimitado, ¿no? Es decir, podía abarcar no solo al agresor propiamente dicho, sino también a terceros, familiares e incluso los componentes del mismo grupo o clan. Frente a esta primera situación donde la víctima es un par con el victimario y donde se genera una confrontación de guerra, lo que sí vamos a observar después, una primera limitación es lo que todos conocemos como la ley taliónica, la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, el brazo por brazo, y fue una forma de limitar ciertamente la intervención de la violencia excesiva de una y otra parte, sobre todo como respuesta a las víctimas. Fue una primera reacción ante el delito entre la regulación del ofensor y el ofendido, frente a la inicial justicia por mano propia que hablábamos anteriormente de la venganza privada. Ciertamente no hay que dudar que esta ley taliónica puso límites a estos excesos y a la sangre derramada a veces también en exceso, ¿no? Ahora, si bien esto es un avance, más tarde en este progreso de las sociedades, si se puede llamar, en este corsi ricorsi que dijimos inicialmente, nos vamos a encontrar con una limitación aún más adecuada a este conflicto, que aparece con las leyes de compensación, de alguna manera, en donde aparecen criterios, en principio, de compensación facultativa, y luego se transformaría ya en una solución obligatoria, la compensación proporcional entre el daño producido y la sanción principal a aplicar. Y nos vamos acercando a una etapa que podemos decir, hasta aquí la víctima está siempre presente, es un par en igualdad, entre comillas, de condiciones, pero tal vez con excesos, y excesos de todas las partes, ¿no es cierto?, en la administración de lo que podríamos llamar justicia y de derechos efectivos para la víctima. Avanzando en esta etapa, vamos a ver que aquí se empieza a restringir la intervención de la víctima, pero en donde desaparece la víctima del firmamento del proceso penal, es en una etapa que podemos llamar de expulsión de la víctima, es en el momento justamente en donde aparece un tercero, o poder centralizador. Ya la compensación deja de estar en manos de las partes privadas o de la parte afectada del ofendido y pasa a estar en manos de un tercero, la comunidad en sí o el rey.
Y más adelante, en este advenimiento histórico, que es importante que nos vayamos situando, va a aparecer el Estado. Cuando aparece el Estado, se produce una total descentralización de este ejercicio por parte de la víctima, para pasar a estar ese poder en manos del Estado. Entonces, el conflicto ya no se va a generar, y esto es interesante porque si no conocemos la historia y no nos ubicamos, justamente lo que ocurre es que, como dicen por allí, los pueblos que olvidan su historia pierden su futuro. Entonces, el tema es este, es decir, cuando el Estado aparece, toma el poder del conflicto y este ya se da entre ofensor y Estado. La ofensa penal ya no es una ofensa específicamente hacia la víctima, sino que el Estado se va apropiando de esa ofensa y va gestando una sanción, una respuesta. La víctima paulatinamente va a desaparecer del escenario del derecho procesal penal. Y en la medida en que con posterioridad se va dando el advenimiento de un sistema que todos conocemos procesal inquisitivo, en donde la figura del juez es Dios y parte es el juez y es el fiscal, que va a representar en un principio al soberano y después representará al Estado, la víctima va a perder directamente todo protagonismo dentro del proceso penal. Y fíjense qué interesante es esto, porque en general la doctrina y los estudios son contestes en afirmar que este sistema procesal inquisitivo va a determinar y va a dar facultades limitadas al juez, y el conflicto penal se transforma en una lucha entre el representante estatal, justamente, que va a tener que resguardar valores, ya no pensando en la víctima en sí, sino que la situación va a ser pensar en los valores de protección de la sociedad toda, frente al transgresor de esos valores. Se empieza a invertir este orden originario que veníamos viendo en el pasado. Los intereses de la víctima pasan a quedar estrictamente relegados, y sobre todo en la etapa de la Edad Media. Bueno, ¿qué podemos decir a continuación? Que la preocupación ya del derecho procesal penal aquí, y aquí hay un vuelco importante, del derecho procesal penal, del derecho penal, incluso de los estudios criminológicos, se van a centrar en el delito y particularmente en uno de los eslabones del delito, en una de las partes concretamente, el ofensor. Es decir, la víctima, que es el otro eslabón en juego, el versus, va a ser excluido y el interés central se va a dar en relación a la figura del sujeto activo o del ofensor. La víctima casi que va a pasar a quedar relegada a un aspecto de resarcición, de resarcitorio, de reparación, por los perjuicios sufridos casi desde una órbita civil, pero no dentro del contexto propio del derecho penal. Y aquí me anticipo a algo en los sistemas procesales mixtos, que aún todavía tienen, por ejemplo, la justicia federal, si bien hay reformas que todavía no están aplicadas en todo el territorio argentino, y en algunas otras provincias que todavía mantienen sistemas ciertamente inquisitivos, algo que voy anticipando como una idea, ¿no? Es decir, la regulación del ejercicio de la acción civil en el proceso penal, que es distinto a lo que hoy plantean las declaraciones, y ya lo vamos a ver, de Naciones Unidas sobre la temática de los principios fundamentales de efectiva justicia para los derechos de la víctima frente al delito y frente a abusos de poder. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver que si no hay constitución de actor civil, en principio en las legislaciones procesales hasta ahora, se habría considerado que ese resarcimiento solo es posible en vía civil o con ejercicio de acción civil en vía penal, pero no de manera directa y de manera efectiva por parte del Estado como medio de sanción, sin que medie acción civil. Hecho este paréntesis, lo cierto es que en esta etapa del proceso inquisitivo se va a generar una neutralización total de la víctima, no será más ella el sujeto del proceso, y los roles protagónicos se van a ir modificando. Vuelvo a insistir, interesa el juez, interesa el imputado. Desaparece totalmente el ofendido de este escenario, a punto tal que la criminología ha sido clara en establecer que en esas etapas se expropia de la víctima y pasa al poder del Estado todo lo concerniente al ofendido, y en donde justamente por ello cobra sumo interés a nivel sustantivo penal
el sustituir el interés de la víctima por su ofensa, por el daño sufrido, por el perjuicio sufrido, por un concepto de esto más bien abstracto como es el del bien jurídico tutelado. Va a ver ese reemplazo, el interés de la víctima por el bien jurídico tutelado. Y mucho más aún, hoy podemos hablar de que se va sustituyendo ese interés del bien jurídico tutelado por otro concepto más moderno, de nuevos paradigmas, como ha sido el de la vigencia de la norma, que algunos plantean como autores alemanes, como el caso de Jacobs. Justamente estos cambios son contundentes y son interesantes para ver cómo se ha manejado el derecho procesal hasta ahora. En esta etapa intermedia hasta el resurgimiento de la presentación de nuevo de la víctima dentro del proceso. Justamente hasta este momento la víctima solo era o podía ser utilizada por el Estado como una prueba, digamos, era el material probatorio del Estado frente al delito. Era una prueba más, pero dejó de interesar. Solo interesaba su resarcimiento si lo exigía o lo pretendía en forma privada. Siguiendo con ese derrotero, se comienza a construir entonces un derecho procesal y un derecho penal pensado pura y exclusivamente entre el Estado y los violadores del delito, es decir, el Estado y el delincuente. Y en donde justamente como el Estado cobra mayor potencialidad, mayor poder, hay que resguardar a quien es más débil en esa relación, que es el imputado, el acusado o el que han cometido un delito, para que no existan abusos del poder. Entonces todo el derecho procesal penal, de garantías además, y de atención, se centra en función del quien está sometido al proceso, del imputado. Pero se olvidaron de la víctima, desapareció la víctima. ¿Por qué es entonces tan importante esto? Bueno, porque ni aun las reformas liberales que posteriormente comienzan a adentrarse, pasada ya la Inquisición, que fue modificando todos estos postulados a veces del sistema inquisitivo, tendieron a ver el proceso solo en un enfoque donde era el imputado la punta de lanza, pero no las víctimas. Y ello ocurrió hasta prácticamente el siglo XIX. Y podemos decir, para no cansarlos ya con una fase histórica que es, insisto, más que necesaria, recién a partir del siglo pasado, mediados del siglo pasado, más específicamente a partir de 1950, 1948, si no recuerdo mal, o aproximadamente, hay un reencuentro con la víctima hacia el proceso penal, que se la va a volver a tomar en el contexto, gracias a la nueva ciencia penal de la victimología, como parte además también de la criminología. Aparece un renovado, un reencuentro, un nuevo maquillado para que la víctima aparezca en escena. La criminología va a hacer aquí, ¿qué? Redescubrir a la víctima. El abandono de la víctima dentro del sistema había sido grave, había sido importante, como venimos viendo, se lo había expulsado, y ahora cobra un nuevo valor, deja de tener ese margen, ese papel marginal que tenía la víctima, y ingresa con un concepto más científico de su necesidad dentro del proceso penal. Hay una obra muy interesante de, perdonen mi alemán, tal vez no pronuncio bien, es Hans von Henting, con esta obra que digo que de alguna manera trae y recobra a la víctima a su lugar que nunca debió perder, aunque debió sí ser regulado de una manera adecuada, que se llama esa obra El criminal y su víctima. Entonces afirma un nuevo cambio de paradigma allí, en donde se busca recuperar el interés, no solo en el infractor, como estudio y como necesidad de resguardo, de protección, de defensa, de asistencia dentro del proceso, sino también de la víctima, en donde la víctima recobre el papel protagónico e importante que nunca debió perder. De esta manera podemos decir que allí a partir del siglo pasado, mediados del siglo pasado, cobra este resurgimiento tratando de reubicar adecuadamente a la víctima dentro del papel que debe tener en el proceso penal. Ahora, desde ya anticipar un punto, saliendo de la fase histórica y yendo a algunos conceptos de caracterizaciones puntuales. ¿En qué estado actual estamos de la presencia de la víctima dentro del proceso? Bueno, esto es lo que hay que ver. Considerando fundamentalmente tres aspectos. Cuando hablamos de victimización o de víctimas, podemos analizar primero tres fases concretas que todos distinguen, de las cuales se habla, que es victimización primaria, una victimización secundaria y también una victimización terciaria. La victimización primaria tiene que ver concretamente con el proceso dañoso que se produce, se provoca cuando el ofendido es el sujeto pasivo justamente del hecho criminal, con la consecuencia concreta de perjuicio a su interés,
al bien jurídico y además también vamos a agregar de afectación a la vigencia de la norma. La victimización secundaria, como ustedes saben, va a provenir después, cuando justamente a través de la actuación de diversas instancias, incluso de control social y de instituciones públicas a veces, se puede generar o multiplicar o agravar el impacto dañoso del delito. Muchas veces el mismo proceso penal, y aquí es lo interesante, ha generado ese perjuicio para la víctima, porque se la ignora o porque no se le da la intervención debida o no se le da la respuesta que debería tener, adecuada. Y el efecto terciario o tercera forma de victimización, más moderno y con un paradigma actual, es el que involucra justamente al sistema penal actual, en donde la víctima no solo es la que sufrió el daño inicial, sino también en considerar al infractor de la norma, aquel que confronta con la víctima, como también víctima dentro del proceso y con una particularidad muy especial. Es más, si no recuerdo mal, el mismo Código Procesal Penal de Buenos Aires, al referirse a las víctimas, plantea en una de las posiciones que será también en este criterio como víctimas analiza la situación de quienes se encuentran mayores de 70 años o mujeres embarazadas o con enfermedades terminales, quienes son víctimas, aunque sean imputados, para ser sujetos a medidas de internación domiciliaria. Fíjense cómo va cambiando el supuesto, en donde no solo serán víctimas el que originariamente es la víctima del delito, sino también que algunos consideran que en esa victimización terciaria también podría estar el mismo agresor, el mismo sujeto activo, en ciertas situaciones particulares, donde se transformaría en una especie de víctima por el mismo sistema punitivo penitenciario. Ahora, vamos a los derechos esenciales de la víctima, sobre todo hablando de la víctima de primer y segundo grado, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los principios que se establecen básicos, elementales y esenciales? Bueno, los primeros, lógicamente reconocidos además a nivel de legislación tanto nacional como internacional. Los principios de acceso efectivo real de la víctima a la justicia penal, el segundo, de asistencia a las víctimas, y el tercero, de resarcimiento o de indemnización. Creo que estoy superando los términos de minutos que me había acordado, pero voy a acelerar un poquito. El primero, sobre acceso real de la víctima a la justicia penal. Hoy tenemos en nuestra legislación incorporada una serie de estos básicos y elementales principios que derivan de la Declaración de Naciones Unidas ya sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso del poder, que data de noviembre del 85. Justamente en esa Declaración de Naciones Unidas, que han tomado muchas de las leyes de víctimas y muchos de los códigos procesales, entre ellos, debo decir, el Código Procesal Penal Federal Argentino, el Código Procesal Penal también de Buenos Aires y de Mendoza en algunos aspectos, han tomado algunas de estas pautas. Algunas, no todas. Pero sobre esto, indudablemente, a lo que se instó en esta declaración y que muchas legislaciones nacionales e internas tomaron, fue establecer adecuados mecanismos judiciales, lógicamente de asistencia, no solo penal, sino administrativa, que permitan a las víctimas obtener fundamentalmente una respuesta rápida, expedita, justa, con los costos más limitados que fueran posibles y accesibles para las mismas, que no sea justamente los costos de litigar una imposibilidad para lograr la efectividad de su intervención en el proceso penal, y sobre todo obtener información adecuada. Estos aspectos ya son centrales. Se han receptado. La cuestión, no olviden ustedes, es una cosa es el derecho procesal o la ley formal, y otra es ese derecho que yo digo, código procesal de la realidad. ¿Cómo opera la ley, que puede quedar en letra muerta, o si realmente cobra vida la letra para hacer efectividad en la sociedad? Derecho a información, bueno, este es un tema central. ¿Cómo se maneja el derecho a la información de las víctimas dentro del proceso penal? Es decir, la víctima tiene que tener la posibilidad de saber cómo discurre el proceso penal, en especial las decisiones que se toman en la causa. ¿Cuál debe ser la forma de asistencia a las víctimas? Ya no como asistencia, sino como información. ¿Cuáles son las adopción de medidas para evitar la victimización primaria y secundaria de las víctimas? Y también que puedan ser informadas y asistidas respecto a mecanismos alternativos u oficiosos para la solución de ciertas controversias en la medida que sea factible las mismas. No lo será en todos los casos, en todos los delitos. Es decir, los arbitrajes o las conciliaciones o los medios restaurativos podrán ser posibles tal vez en algunos delitos y no en todos, dependiendo de la gravedad o la entidad
de los bienes que se han encontrado afectados. En lo relativo a la asistencia, pensemos ya si realmente esa información con esta amplitud en la práctica se da, aunque estén reguladas en las leyes. Debo decir, en mi experiencia, existen sí instituciones, muchas veces organismos incluso dentro de las instituciones del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, que tienen esta función, secretarías, direcciones de asistencia a las víctimas, pero no siempre operan con la debida eficiencia que deberían tener. En lo relativo a la asistencia, miren, la asistencia a veces uno piensa que solo debe ser jurídica, y ya la declaración que hacemos referencia a Naciones Unidas, pero también los códigos procesales, indican que esa asistencia no solo es jurídica, sino que debe ser médica, psicológica e incluso social. Y esa información y esa asistencia deben estar unidas, porque si yo no informo respecto de qué asistencia puede tener la víctima lo va a desconocer. Justamente debo decir en esta instancia, por ejemplo, Usina de Justicia cumple en estas etapas con algo de esto que bien la declaración señala, es decir, la asistencia y la información. Es decir, es una institución, una ONG, como tantas otras que ayudan y contribuyen, asisten a las víctimas, justamente para decirles dónde están paradas después de ese conflicto grave de la pérdida de un ser querido, de un bien importante, de la integridad física o sexual, de cómo hacer para no sentirse aisladas y que la sociedad no los apoye y que el proceso es algo ajeno, es un monstruo gigante que está lejos. Y esto es central. Sin información no puede haber asistencia, porque lo primero es la debida información para que puedan llegar a la asistencia, incluso a la asistencia superior en el proceso, que es la jurídica. En cuanto a cómo se concreta esa asistencia, bueno, lo primero es obtener medidas de carácter urgente, inmediato, que permitan a la víctima ser escuchada, ayudarle a formular la denuncia, buscar formas de asistirla para ello, y en algunos casos, por ejemplo, en trata de personas, permitirles que obtengan la factibilidad, por ejemplo, de tener un alojamiento, un lugar donde residir hasta tanto se supere esa primera situación cuando las personas sujetas a trata de personas, justamente, valga la redundancia, son descubiertas en ese delito donde son las víctimas y no saben luego dónde poder pasar una noche siquiera a veces, porque no tienen ni el alojamiento para ello. La asistencia médica y psicológica, si ustedes se ponen a ver en la práctica, es casi inexistente, ¿no? Y por supuesto, el fundamental, el proceso de asistencia dentro del proceso penal. Bien. Voy a redondear en 5 minutos un poquito más lo que está quedando, porque me he excedido, creo, el tiempo pautado. Hay otro derecho que decíamos, el del resarcimiento e indemnización, y me parece muy interesante porque hasta ahora los códigos han tratado la cuestión desde un punto de vista muy particular, que es, si no hay acción civil, no hay reparación. El Código Penal prevé la reparación del daño, y lo prevé desde antigua data, en una de sus normativas muy específicas, que todos conocemos. Sin embargo, no se hace efectiva como sanción directa por el juez, sino es a pedido de parte. Fíjense aquí la contradicción, no la contradicción normativa, sino la contradicción con la realidad. Y este punto es muy interesante, me gustaría dejarlo abierto al debate. Nuestra legislación penal prevé el resarcimiento, y lo prevé específicamente, si no recuerdo mal, el artículo 29 del Código Penal, pero no se aplica casi si no hay acción civil de intermedio en reparación de daños, por una determinación exacta del daño, el lucro cesante, daño emergente o el daño moral producido. Sin embargo, la Declaración Universal, la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales que hacíamos referencia, establece que los estados se deben comprometer, o por lo menos insta a ello, a que se formen de alguna manera los fondos suficientes para asistir a la víctima, y que la sentencia penal, no civil, contemple la sanción penal del resarcimiento o reparación, que no se hace en la práctica. Pero ya la misma Declaración de Naciones Unidas lo está estableciendo y los estados adhieren a ello. También establece la posibilidad, en este sentido, de generar un fondo para ello, porque la primera forma sería que el resarcimiento sea a cargo del infractor. Pero fíjense este detalle, también la declaración permite que, si en caso de que los bienes no sean suficientes, los bienes del infractor, para cubrir los daños y perjuicios sufridos, deba ser el Estado quien, como ha incumplido con un deber esencial el Estado, que es el de asistir a las víctimas para evitar delitos, de brindar seguridad en un Estado de Derecho, y si esa seguridad de Estado de Derecho no se dio, y no solo con casos de abuso del poder, o porque esto no lo prevé así la declaración, no es solo para los abusos del poder o la afectación del Estado frente a los ciudadanos, sino de los ciudadanos para con los otros ciudadanos, tenga que afrontar el Estado con un fondo que puede estar previsto a estos fines. Justamente,
estos gastos que podrían formarse a través, por ejemplo, de un fondo fiduciario de parte del Estado, con fondos tanto estatales como con donaciones, o derivados de ciertos ingresos o ciertos impuestos, y estar previstos para que las víctimas, que no pueden ser resarcidas directamente por el infractor, porque éste es insolvente, puedan obtener una redituación a través del Estado. Esto es interesante, es un nuevo paradigma que hay que abrir. No solo dictar la sentencia conforme las previsiones penales que sí regulan el tema y que serían acordes con la Declaración de Naciones Unidas, sino también con la posibilidad de formar un fondo de esta índole, que ayudaría a beneficios, a solventar de alguna manera los perjuicios sufridos por las víctimas. Un ejemplo importante en este aspecto es el convenio 116 del Consejo de Europa, que tiene entre algunas directrices justamente esto es de obligar a indemnizar al Estado cuando no existen otras formas, cuando no existen otras posibilidades de obtener ese cargo o obligación por parte del infractor, y para ciertos delitos y bajo ciertas condiciones, y a ciertos sujetos que puedan reclamar cuando no sea el sujeto directo el afectado. Es decir, ciertos grupos familiares o perjudicados por el delito. Interesante para considerar, creo yo, esta temática. También, y para concluir entonces, me parece que cuando hablamos de asistencia, ya no solo volviendo un poco hacia atrás, la asistencia en sí a la víctima, generar no solo el circuito de la querella, sino también la intervención a través de lo que sería un defensor propio de la víctima, no un querellante acusador, sino o adhesivo o no, que tienen diversas regulaciones el querellante en la República Argentina, sino concretamente de un defensor concreto de la víctima, que actúe por esta en un reclamo generalizado, que incluso podría incluir, sin necesidad de un reclamo específico de acción civil con los parámetros de la ley civil, de la ley procesal civil, sino penal, dentro de los resarcimientos propios que podría obtenerse por el delito. Bueno, creo que más que interesante, hay mucho para hablar, hay mucho para plantear, pero creo que una visión en este trayecto que vimos en este derrotero, en este sendero, llegar a estos temas me parece más que interesante. Simplemente decir, como para cerrar, y quedo abierto después a las preguntas y a la charla, más que nada, que vuelvo a insistir en esto que dije en el inicio. No se trata solo de describir una realidad, sino fundamentalmente de comprometerse a hacer un cambio en esta realidad y a llevar adelante pautas que lleguen a tiempo en la protección de todos. Y sí, finalmente algo, tener cuidado que hay nuevos paradigmas que polulan, habrá que estudiar y habrá que desarrollar, pero muchas veces tratan a establecer como una tercera o cuarta victimización, la de algunos agentes que han sido condenados incluso, o que pueden estar sometidos a proceso, y en los que se evalúa como la victimización que deriva de su formación cultural, económica, social, cuando son los victimarios. En Mendoza tuvimos un caso que se llamó Zurita, en un caso un abuso sexual de una niña de 10 años que quedó embarazada, y en donde el victimario había sido el consorte ocasional, la pareja ocasional de la madre de la niña. Fue condenado por el abuso y también por, lógicamente, el delito de haber avanzado la edad educativa, digamos, entre comillas, si se puede decir así, de la niña. Pero también la madre fue condenada. ¿Por qué? Porque facilitaba todos los mecanismos habidos y por haber para que se produjera ese abuso sexual de una niña que a los 10 años queda embarazada con su primera menstruación, que tuvo que ser sometida a un proceso de aborto, y en donde se consideró por algunos jueces que la víctima en el caso también había sido la madre, cuando toda la prueba decía lo contrario. Entonces, hay nuevos paradigmas que introducen la victimización no solo en las víctimas reales del delito, sino a veces en los victimarios. Entonces, tenemos que ver algunos paradigmas muy interesantes a resolver, a saber ubicar, a que no se confundan ciertos parámetros que venimos viendo, y sobre todo una información adecuada. Y esa información no solo para las víctimas, creo que también es interesante cómo se informa a los medios de comunicación, que es otro tema que quedará abierto, muy interesante, creo yo, cómo se informa y cómo se juzga, sobre todo en temas de víctimas. Dos casos centrales, cómo se juzgó y se difundió un caso como podría haber sido el de Lucio Dupuy, o el caso de los conocidos o llamados así de Baez Sosa. Es decir, dos parámetros que también hay que considerar es esto, justicia e información. Dejo abierto el tema simplemente, muchas gracias y a su disposición. Doc, tienen que habilitar el micrófono.
¿Ahora? Sí, Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pascua. Ha sido muy interesante su charla, muy claro en sus conceptos, en las referencias históricas y cómo ha cambiado, cómo va cambiando el paradigma. Yo voy a ser muy breve, pero sí quiero señalar, quiero agradecer a otros integrantes del programa que se han incorporado. Doctor Barreiro Arias, que está incorporado, la doctora Gloria Set se incorporó, y la consejera, actualmente consejera, la doctora María Cristina Cantale, que también está incorporada en el panel y que nos ayuda cuando nosotros subimos alguna propuesta al Consejo Directivo. Tengo solamente en el chat agradecimientos, no tengo preguntas todavía, después se van a ir formulando las preguntas. Sí, presten atención porque cambia el link. Afortunadamente el colegio se va a modernizar en este aspecto. Vamos a contar con un instrumento que nos va a dar mayores posibilidades. Por ejemplo, recién me decía una de las integrantes del programa que se le apagó la camarita, y efectivamente yo fui a consultar y se apaga porque las señales no son buenas, entonces se privilegia oír a ver. Pero prontamente vamos a tener una tecnología mejor y bueno, Dios mediante el colegio público le va a dar un mejor servicio. Antes de darle la palabra a la doctora Rodríguez, me quedó algo de lo que dijo el doctor Pascua y que el otro día estuvimos debatiendo en el programa con respecto al resarcimiento y a la aplicación del artículo 59, inciso 6 del Código Penal. Y esto dio materia de discusión y de debate, pero lo voy a dejar para el final. Simplemente lo hago como recordatorio. Bueno, le voy a dar a la doctora, le uso la palabra, a la doctora Mónica Rodríguez. Ya hice la presentación. La doctora fue fiscal y juez de un tribunal oral en lo criminal en la provincia de Buenos Aires, y bueno, es especialista y en derecho penal y en derecho de víctimas. Así que, doctora Rodríguez, la escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Vamos a intentar ver las desventuras de la fiscal, de la víctima, perdón, en el proceso penal, básicamente en la provincia de Buenos Aires, pero también vamos a analizar un poco qué le está pasando con el sistema penal en Nación. Ya sea que analicemos un código procesal penal de tipo inquisitivo, como el que tenía la provincia de Buenos Aires, el viejo código Joffre, hasta agosto del 98, mixto, como tiene hoy Nación, o acusatorio, propiamente dicho, como tiene la provincia de Buenos Aires desde septiembre del 98 hasta aquí. Para las víctimas el panorama era el mismo: poca, casi nula intervención, y esa intervención cuando estaba era ciegas, sin asistencia letrada, salvo que la pudiese afrontar a su costo. Como mucho se acudía a ellas como fuente de información, eran las que enunciaban y describían el daño. Ese daño permitía hacer un encuadramiento en un tipo penal determinado. Incluso había algunas que hasta podían colaborar con el fiscal en la individualización. Se arriesgaban, muchas de ellas, y lo reconocían en plena audiencia de debate. Yo he tenido imputados sentados a 1,5 metros de la víctima, con el fiscal pidiéndole si por favor podía reconocer entre algunas de las personas que estaban presentes en la sala aquel al cual se había estado refiriendo. Y las víctimas, haciendo uso de una valentía que siempre me sorprendió y me admiró, lo señalaban. Muchas veces la llave para individualizar al autor la tiene la víctima, a falta de herramientas criminalísticas, que en la provincia de Buenos Aires estamos bastante pobres. Sin embargo, pese a que recurrían a ellas para cuestiones esenciales, en otros momentos las relegaban. En tren de contar con ellas como fuente de información, terminaban convocándolas a declarar 4 o 5 veces, incluso antes de llegar al debate. Como la mayoría de las veces iban sin patrocinio letrado, en las declaraciones testimoniales quedaban cosas sin preguntar, y eso motivaba que las llamaban reiteradamente. Sabemos que, por la cantidad de trabajo que hay en las unidades funcionales, al menos en provincia de Buenos Aires, lamentablemente muchas declaraciones testimoniales la toman empleados,
Muchas veces están muy capacitados y otras veces no. Entonces, les quedan por ahondar en algunos tópicos que son necesarios. Cuando el fiscal lee la declaración, se da cuenta que hubo algo importante que no fue preguntado y es necesario volver a llamarla. Una de las quejas más comunes en los 90 era: es la cuarta vez que me llaman y quien me robó ya está en la casa. Fue necesario por aquellos años alguna instrucción general. Estaba en el Código Procesal Penal, en el artículo 83, en la provincia de Buenos Aires, causar las menores molestias posibles a la víctima. Sin embargo, fue necesaria una instrucción general en Quilmes, del fiscal general de Quilmes, que por favor concentraran lo mayor posible las convocatorias. Una norma del código no era suficiente. A veces una instrucción del superior jerárquico tampoco. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se respetaban los derechos de las víctimas con el mismo celo que los del imputado? ¿Y por qué las víctimas no tenían los mismos derechos para el acceso a la justicia que tenía el imputado? Es un planteo que lo dejo para que lo pensemos y lo charlemos después. Pasaba el tiempo, la sociedad iba cambiando y las víctimas se hacían oír cada vez más. El derecho, sabemos, es un producto cultural. Por lo tanto, era cuestión de tiempo que las voces hallaran eco en una ley. Aunque se hayan quedado algo cortas, la ley de nación como la de provincia, celebro, de veras, la entrada en vigencia de ambas. Ahora voy a esperar con ansia que se materialicen de forma plena y total. Una figura muy esperada que contemplan las dos leyes, la del defensor gratuito de la víctima. Después vamos a ver qué suerte corren, vamos a poner los pies en la tierra y a ver qué está pasando en la realidad con ese defensor gratuito que prevén las dos leyes. Como dato para reflexionar todos, y también para los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que hagan algo de introspección, no deja de ser perturbador, y remarco esa palabra, que fuese necesario sancionar una ley de víctimas para asegurarles información, trato respetuoso, no revictimización, en pleno siglo XXI. Cuando muchos de esos derechos ya estaban contemplados ab initio en el propio Código de Rito. Fue necesario que lo repitan, que sean redundantes con una ley posterior. ¿Por qué es perturbador? Porque es función del Ministerio Público Fiscal, muy particularmente en un sistema acusatorio, se ve muy bien, representar a la sociedad en su interés de actuar la ley y hacer justicia. Para ello se lo faculta dirigir la investigación con el objeto de comprobar si se cometió un delito, individualizar al autor, llevarlo a juicio oral o a las otras terminaciones, a las otras formas de terminación del proceso. La víctima, por su parte, tiene los mismos objetivos: que se halle a quien lo damnificó, prevalezca la verdad, se haga justicia. Parecería entonces que los dos están en el mismo lado del río. Los dos buscan las mismas cosas. Con ese punto de partida, habría sido válido presumir que quien ha sido víctima de un delito no debería haber tenido jamás ninguna dificultad frente al agente fiscal y tampoco frente al juez. Porque tanto el fiscal como el juez tienen aquellas obligaciones que le mencioné, y la víctima persigue los mismos objetivos. Tal vez ni siquiera habría sido necesario, si nos mantuviéramos en un plano del deber ser, tener un patrocinio jurídico gratuito. Los norteamericanos, la forma en que encabezan los expedientes son muy claros. El pueblo contra. Tienen muy claro que el fiscal es el que representa los intereses del pueblo de que se haga justicia. Y la víctima está pidiendo lo mismo. Si los fiscales encarnaran ese interés con total vocación, por ahí no habría sido necesario ni siquiera un particular damnificado, o un querellante, o un defensor gratuito. Como vamos a ver, no fue tan así la realidad. Es evidente la penetración para mí del sesgo ideológico. La estructura y el servicio de justicia llegaron a ser un ambiente hostil para quien había resultado dañado en un bien jurídico y acudía en busca de respuesta. Encontramos fiscales y jueces no tan dispuestos a esa comunicación. Hay muchos que sí, pero lamentablemente muchos no. Y ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de asesoramiento y patrocinio. La experiencia particular es que muchos fiscales se resistieron durante años a recibir personalmente a las víctimas. Las frases oídas, a modo de ejemplo, fueron: yo no tengo obligación de atender a nadie. O, hoy cualquiera te golpea la puerta.
Las motivaciones podrían hallarse en ese sesgo ideológico, pero también podríamos hablar de un problema comunicacional, una confusión sobre la esencia de la función que desempeñan. Lo que no me queda duda es que acá hay una contradicción, o solo yo la veo. Con perplejidad, vuelvo a quedarme perpleja, leo del articulado de estas leyes que deberá disponerse medidas de ayuda y protección. Tomamos conciencia que fue necesario que el legislador diga que si alguien está en peligro luego de sufrir un delito, hay que protegerlo. O que las necesidades apremiantes deberán ser satisfechas de inmediato. Apremiantes de inmediato. ¿No parece de perogrullo? Sí, pero no. No hay que perder de vista en ningún momento que esto está siendo dirigido también, además del resto de la sociedad, a profesionales del derecho, que se están marcando las obligaciones. Debería haber sido innecesario, yo lo digo con pudor. Pero como no lo fue, apareció la necesidad del asesoramiento y más aún del patrocinio. La desconexión, el aislamiento, ya sea de buena o mala fe, termina deteriorando el servicio. Es más, hay víctimas que si podían, evitaban formular la denuncia. Habría que preguntarse, ¿qué les pasaba cuando entraban al edificio de tribunales para querer esquivar eso? Ese destrato, esa desigualdad entre imputado y víctima, se hacía dolorosamente palpable en el hecho de que el imputado contaba con asistencia jurídica gratuita desde el primer momento el que ingresaba al proceso. Si no ponía un abogado particular, el Estado desde el primer momento le ponía un abogado del Estado. Y la víctima, si la quería, la tenía que pagar de su bolsillo. La legislación iba avanzando paquidérmicamente y se iban prendiendo alarmas en la sociedad. Y la sociedad reclamaba. Un ejemplo muy claro, el particular damnificado, en provincia de Buenos Aires, en los comienzos no podía sostener la acusación si el fiscal en el debate la desistía. Como hubo un par de escándalos con eso, primero empezó tímidamente la jurisprudencia a concederle ese derecho. Y finalmente se reformó el Código Procesal de Buenos Aires y le dieron el derecho al particular damnificado de sostener una acusación aunque el fiscal mismo la hubiera desistido. Y digo esto sin irme de mi tema, porque uno de los argumentos para no proporcionar asistencia gratuita a la víctima era, ya cuenta con el Ministerio Público Fiscal. Cuando uno decía, ¿por qué no tiene defensor gratuito? ¿Por qué tiene que pagarlo? Porque tiene el fiscal. Parecía que no es tan así, desde el momento que las víctimas reclamaron subrogar al fiscal, y los legisladores debieron aceptar que el particular damnificado sostuviese una acusación frente al fiscal que la desistía. Fue necesario que más de una víctima reclamase haber quedado huérfana de representación, con la consiguiente impunidad del agresor. Es decir, aquel argumento había crujido hasta romperse. Pero faltaba lo más. Faltaba que tuviera un abogado solventado por el Estado. He escuchado en congresos, conferencias, que la prioridad en proporcionarle al imputado patrocinio jurídico gratuito por sobre la víctima se debía a que el acusado tenía todo el aparato estatal en su contra. Subyacía aquí claramente el concepto de victimizar al victimario, del que tan claramente nos habló el doctor Pascua. Aludían a alguien ingresado al sistema y acosado por él. Nada decían de quien desarrollaba su vida normalmente, dentro de la ley, y el imputado irrumpía en su vida, dañaba bienes jurídicos tutelados. No admitían que la víctima, más aún, era subida a la fuerza al escenario de los actos procesales, en muchos casos sola, desarmada de recursos y estrategias jurídicas. La señora mayor que está a las 5 de la mañana esperando el colectivo en una parada y es atacada, golpeada y dejada inconsciente, casi muerta, es subida al escenario de los actos procesales y si no se puede pagar un abogado, está sola. Y así fue que se sancionaron las leyes 27.372 en junio del 2017 para el ámbito nacional y 15.232 en diciembre del 2020. En provincia nos quedamos un poquito rezagados para sacar nuestra ley. El artículo 11 de la ley 27.372 reconoce el derecho de la víctima a recibir gratuitamente patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos e incluso para querellar si es que se encuentra imposibilitada de solventarlo. El artículo 5 de la ley provincial
reconoce el mismo derecho, al patrocinio jurídico gratuito. El 22 de la Ley Nacional, a los efectos de garantizar este patrocinio, crea el Cenavid en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Cuando fija las atribuciones del Cenavid, el artículo 24 de la Ley Nacional establece que se dará intervención al Ministerio Público de la Defensa cuando corresponda, más los mecanismos de cooperación con colegios profesionales. El capítulo 6 se refiere a la figura del defensor público de víctimas, creando 24 cargos. Los actuales secretarios y prosecretarios letrados del Ministerio Público de la Defensa se transforman en defensores públicos coadyuvantes. Existe también el cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género, en los casos establecidos en la Ley 27.210, en el ámbito también de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, que tiene como misión garantizar el acceso a las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Prevé mecanismos de cooperación y coordinación incluso con las provincias y la posibilidad de celebrar convenios con colegios profesionales para la asistencia jurídica gratuita. Establece también la posibilidad de difundir los servicios de ese patrocinio jurídico. A su vez, en el ámbito nacional rige el decreto reglamentario, que es el número 421 del 2018, y allí establece que el Centro de Asistencia a las Víctimas, el Cenavid, administrará un fondo especial para la atención de las víctimas de delitos de competencia federal en todo el territorio nacional, y los delitos de competencia ordinaria en la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. El resto de los casos corresponderá a las respectivas provincias arbitrar los medios para atender los gastos que demanden a aquellas víctimas. Excepcionalmente el Cenavid podrá coadyuvar con un fondo colaborador. La Defensoría Pública de Ahora vamos a la tierra. La Defensoría Pública de Víctimas, a través de la Defensoría General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, informa para el año 2022 un total de 446 casos ingresados en el periodo y 767 personas asistidas. El programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos destacó, este es un caso particular que tuvieron muy buena performance y un gran éxito, brindó asistencia jurídica en el caso Rivero. Durante el año 2022 la Corte Suprema hizo lugar al recurso interpuesto contra la decisión de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmaba la absolución de un sargento de la Gendarmería Nacional Argentina por abusos sexuales cometidos contra una mujer migrante que se encontraba privada de su libertad en un escuadrón de dicha fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la absolución del gendarme y devolvió la causa a la Cámara Federal de Casación para que dicte una nueva sentencia. En noviembre del 2022, la Cámara acogió el pedido de la querella y condenó al imputado como autor de 3 hechos de abuso sexual con acceso anal y 2 hechos de abuso sexual gravemente ultrajante. Todo esto a instancias de la querella. Al 31 de diciembre del 2022 se crearon las Defensorías Públicas de Víctimas en las provincias de Buenos Aires, a cargo de la doctora Inés Jauregui Berri, Catamarca, Chaco, La Pampa, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. O sea, solamente 8 provincias. La defensora nombrada para la provincia de Buenos Aires, doctora Jauregui Berri, especificó que la mayor parte de las audiencias con víctimas, en el caso de utilización del recurso de las cámaras Gesell, fueron en Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, Azul o Cava. También hizo saber que se incrementaron las solicitudes directas de víctimas ante la Defensoría Pública de Víctimas, en muchos casos por cuestiones de escasa gravedad, que derivaron en rechazos de intervención. Los restantes defensores mencionaron casos de trata de personas y delitos intracarcelarios. Muchos coincidieron en la extensión de los territorios a cubrir y los problemas de conectividad. En Tucumán, esto es preocupante, reportaron desconocimiento del rol específico de los operadores judiciales del fuero federal, entendiendo que intervenía necesariamente siempre el defensor de víctimas, desconociendo por ende que la voluntad de la víctima era la que establecía el participar o no. Ellos pensaban que siempre, igual que el defensor del imputado, que es necesario, no contingente, bueno, con la víctima creían lo mismo, o sea, no han leído la ley de víctimas. Fue necesario llevar a cabo reuniones informativas a ese efecto. El patrocinar, que fue creado el 13 de mayo del 2022,
este organismo funciona muy bien, este programa, a través de la resolución 471 del 2022, garantiza el acompañamiento o representación legal gratuita a personas que atraviesan o atravesaron hechos de abuso sexual durante la niñez o adolescencia. Asegura el patrocinio tanto en el fuero penal como en el civil o de familia. Esto es importante, no solamente se limita a lo penal. Siempre el patrocinio civil y familiar es todo lo que derive del abuso, ¿verdad? Desde su lanzamiento, 628 personas recibieron patrocinio, es un buen número. El 63% de ellas son niñas y adolescentes, y el 55% de los denunciados son el progenitor o progenitora afín. Vamos a Buenos Aires ahora, el panorama es más triste. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 15 creó la figura del abogado de la víctima y el registro provincial de abogados de las víctimas en el ámbito del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, donde se podrán inscribir profesionales con matrícula provincial. Se previó el dictado de un curso de capacitación y que asumiría los honorarios el Estado provincial. La aplicación concreta: el Colproba, el Colegio de Abogados, dictó los cursos de capacitación, pero hoy el registro no está activo. En lo que se refiere al patrocinio jurídico, ese registro está en formación. En la órbita del Ministerio de Justicia de la provincia existe el CAJU, Centro de Acceso a la Justicia, que brinda asesoramiento, no patrocinio. El programa Patrocinar, que ya les mencioné, se aplica en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y depende, como ya dije, del CENAVID, abocado a los delitos de abuso sexual infantil. Solo atiende esta temática porque depende de UNICEF. Lo destacable es que este programa Patrocinar ejerce patrocinio, además de asesoramiento, patrocinio, y cuenta con 50 profesionales. Tiene también la línea 149 del Centro de Atención a Víctimas de Delitos, para que la gente haga denuncias. En provincia también existen los CAPS, los Centros de Asistencia a la Víctima, en los 20 departamentos judiciales. Y cada uno tiene al menos uno, y dependen de la Fiscalía General de cada departamento judicial. Tienen acceso al sistema SIM, Sistema Informático del Ministerio Público, lo que agiliza el asesoramiento, pero no ejercen patrocinio. El reclamo a formular entonces para la provincia de Buenos Aires, según lo veo hoy, está dirigido al Colproba, que es quien tiene que materializarlo con fondos del Ministerio de Justicia. Recientemente, lo más fresco que les puedo comentar, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, establecieron un mecanismo de derivación de los casos recibidos por el CENAVID, a través del organismo que nuclea a todas las defensorías generales del país. Las víctimas de delitos podrán acceder a un defensor público oficial para que sean asistidas y representadas legalmente de forma gratuita. El Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales firmaron un acta de colaboración para garantizar el derecho de asistencia integral y facilitar el acceso a la justicia. Otra cuestión en la que la víctima necesita, y ya voy terminando, asesoramiento legal, lo pueda pagar o no, es a la hora de dar su opinión en las instancias del proceso. Como vemos de la lectura de la nueva ley de víctimas, hoy a la víctima hay que consultarla, hay que pedirle su opinión. Si ella dijo que eso es lo que quería que hagan, quería que la consulten, entonces hay que consultarla antes de decidir institutos liberatorios, formas de terminación del proceso como abreviado, probation. El tema es que la víctima no conoce los requisitos de procedibilidad de una excarcelación, no tiene obligación de saberlos, ni los requisitos, ni por qué le están hablando de un abreviado, qué es, en qué consiste, una probation, en qué consiste. Por lo tanto, las razones que va a dar una víctima son emocionales, no son jurídicas. En la experiencia personal, porque llegué a aplicar esta ley antes de jubilarme, es que muchos magistrados y muchos fiscales hacen constancias de 3 renglones. La llaman, la hacen llamar con el secretario. Mire, le queremos avisar que se celebró un acuerdo abreviado, pactaron la pena mínima, una ejecución en suspenso, y queríamos saber qué opina. Y no sé qué es en suspenso. Bueno, significa que no va a ir a la cárcel. No, pero yo tengo miedo. Bueno, ese argumento emocional, encima de que la opinión de la víctima no es vinculante, le hace muy fácil la tarea al juez que de todos modos quiere conceder el instituto, porque no apunta a las cuestiones de procedibilidad,
a cuestiones de fondo o de forma conocedora del instituto. En este caso, la víctima sería útil que también cuente con asistencia letrada, porque así puede dar una opinión que no será vinculante legalmente, pero puede ser vinculante moralmente. Para los operadores judiciales los insto a que hagan esas audiencias en serio, que no sea llenar un requisito formal simplemente. Si se conocen los requisitos de posibilidad, la oposición puede ser más fundada y entonces puede ser más difícil también para el que está encaprichado en concederla, a como dé lugar. A mí me hubiera gustado que no fuera una mera opinión, pero bueno. Como vemos, la empatía del operador judicial, si la razón no es fundada, la empatía puede no encontrarse presente. La empatía está siendo una rara avis en el sistema penal últimamente. Si el Estado no cuida y no paga asistencia jurídica, daña 2 veces. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Obviamente está abierto el chat para aquellos que quieran efectuar o formularle preguntas a los expositores mientras se van preparando. Yo simplemente les quiero referir algo que no me pertenece, pero que es la realidad. Matías Baniato, en una oportunidad, cuando inauguramos el programa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, por primera vez, yo lo oí cuando él explicó por qué la víctima en el proceso penal. Entonces decía o dijo, el juez estudió para ser juez penal, el fiscal estudió para ser fiscal, el defensor estudió en la facultad para ser defensor, el acusado decidió cometer el delito. Pero la víctima no solo no quiso estar adentro del proceso penal, sino que hay una falla del Estado, y usted, doctora, recién en sus últimas palabras creo que lo dice, porque dice cuidar. Y cuidar significa prevenir. Si existe una buena prevención, muchos delitos se hubieran evitado. El doctor Pasco hablaba de esta preponderancia de los medios en tal o cual caso, y habló de 2 casos emblemáticos que fueron este año. Uno se desarrolló en la ciudad de Dolores, donde terminó con una condena de los autores materiales del homicidio del muchacho en ese boliche bailable en Villa Gesell, y el otro, el de Lucio. Y ahí está claro cómo se relajaron los controles en el caso Lucio. Por eso termina ocurriendo ese lamentable hecho. Sin embargo, el periodismo estuvo todo el mes, casi todo el mes, con la venta, porque en definitiva el periodismo vende, con la venta del otro caso, porque vendía mucho más que el caso Lucio. ¿Sí? Ahora le devuelvo el uso de la palabra, doctora. Entonces, digo que también nos tenemos que preocupar porque el Estado cumpla con este rol de cuidar y de prevenir. Nosotros en el programa estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos analizando la evidencia científica y vamos a desarrollar distintos mapas para ver cuáles son los impactos, cuáles son las zonas más calientes, por así llamarlas, qué tipo de delitos y cómo enfrentarlos con políticas públicas que trasciendan un gobierno, porque no es cuestión de modificar una política pública cada 4 años o cada 2, cuando se eligen autoridades. Las políticas públicas tienen que trascender los gobiernos para hacerse carne en una república de contención. Doctora Rodríguez, usted decía. Sí, con respecto al caso Lucio y el caso Báez Sosa, Usina de Justicia advertía que el caso Báez Sosa estaba en cadena nacional. No es porque lo que pasó a Fernando no sea grave, pero lo que le pasó a Lucio también. Y sin embargo nadie se ocupaba de él. Entonces Usina comenzó desde las redes primero y después de notas periodísticas
en las que tuve el honor de participar, alertando a la gente que había una criatura en La Pampa, de la que nadie hablaba, que había sido dejada sola por el Estado. Así que Usina tuvo mucho que ver en visibilizar esa víctima. Es muy importante esto. También quería decir que en la Facultad de Derecho recientemente se ha incorporado una materia, un curso de especialización en víctimas. Está a cargo de la doctora, tenemos la suerte de una de las integrantes de nuestro programa de víctimas, está a cargo allí, y allí se están formando los profesionales, porque es cierto también, doctora, que no es cualquier abogado el capacitado a llevar adelante estos temas tan complejos, en las distintas situaciones que se dan, en un planteo de excarcelación, en una audiencia, en un pedido de juicio abreviado, en un pedido de probation. Y reitero, el otro día tuvimos un acalorado cambio de ideas cuando se planteó justamente esto del funcionamiento del 59.6, donde el autor del hecho indemnizaba o reparaba a la víctima en su totalidad, y el fiscal se opuso por razones de política criminal. Es decir, algo que en definitiva la víctima lo que quería era tener un resarcimiento, se trataba de un delito contra la propiedad, y evidentemente que si se le devolvía el valor de lo que se le había quitado malamente, la víctima estaba bien, estaba satisfecha, y bueno, el conflicto tenía un grado de solución. Sin embargo, el fiscal siguió adelante porque, bueno, el imputado registraba un antecedente, y entonces eso, él entendía que por un tema de política criminal no era aconsejable, y la solución es que no hubo solución. Ahora tienen que ir a juicio oral, la víctima tiene que seguir adelante, ¿sí?, con su abogado, pagado, porque no es una víctima no pudiente y no puede acceder tampoco a un servicio gratuito, va a tener que seguir pagándolo. Y el fiscal tendrá que acusar, y el tribunal oral tendrá que emitir un fallo, que ese fallo será apelado, irá a la Cámara de Casación. Es decir, un dispendio jurisdiccional innecesario cuando la víctima, que es parte integrante de este nuevo paradigma, había resuelto su conflicto con el imputado. Nos gustará, no nos gustará, nos caerá más simpático o menos simpático, diremos, bueno, en definitiva, pero no hubo un arrepentimiento, ¿sí? No hay un pedido de perdón. Sin embargo, hay un pedido, hay un ofrecimiento de resarcimiento. Bueno, estos son los grandes temas que tenemos que llevar adelante. Tenemos que insistir desde los colegios profesionales, no solamente con mayor capacitación para los profesionales que integran nuestra matrícula, sino también para los operadores del sistema judicial. Ellos tienen que entender este cambio de paradigma, y somos nosotros los que tenemos que llevar esas lanzas, por así llamarla, a los tribunales. Tenemos que ir a golpear la puertita de los tribunales e insistir con que se visibilice a la víctima, se le respeten sus derechos, se ejerzan esos derechos, no caiga en saco roto. A ver, acá hay una pregunta, vamos a escucharla. Muchas leyes, pero en la mayoría de los casos no se cumplen. Soy víctima de tránsito, me encontré afrontando un juicio penal y civil, encontrarme en un mundo que no conocía y no elegí, pero en estos 2 años y medio de la muerte de mi hijo soy una convencida que somos los grandes abandonados del Código Penal. Hablamos de Lucio y del caso Sosa, casos que obtuvieron justicia por ser tan conocidos, pero tenemos muchos Lucios y Sosas anónimos. Es muy cierto lo que dice esta señora, que no veo acá su nombre, voy a tratar de Marcela Alejandra. Es muy cierto lo que señala usted, y es problemático resolver todo esto. Yo siempre recuerdo, les voy a contar un caso muy breve, y lo digo
que fue un caso que yo tuve que intervenir en una salidera bancaria donde emboscaron a una señora saliendo del banco, la persiguieron hasta la casa, en la casa hicieron una encerrona, la mujer pudo escapar de esa encerrona con su auto, en medio de una balacera, eran 4 delincuentes, bueno, de 2 coches, la encerraron, pero ella escapó. Sin embargo, una de las balas, dentro de su casa estaba el marido de ella. Y al escuchar la balacera abrió la puerta y lamentablemente una de las balas rebota en el marco de la puerta y se le aloja en el corazón, muere automáticamente. La policía estaba buscando pistas, esto ocurrió en provincia de Buenos Aires, en la zona de San Martín. Y bueno, que había una pista por este lado, que había otra pista por el otro lado. En fin, la señora llega al estudio. Y mi primer dilema fue, le tengo que cobrar. Le tengo que decir a quien habían matado, a su esposo, que mis servicios no eran gratuitos, que le tenía que cobrar. Entonces, esto, yo creo que también el Estado tiene que intervenir en esto. Porque eso ocurrió por falta de prevención. Porque si hubiera una prevención, ese hecho no hubiera ocurrido. Ustedes piensen, ahora todos sabemos que entramos en el banco y en el banco hay una salita donde la persona entra directamente a la caja, no se ve qué operación hace. Antes esto no existía. Es decir, se va perfeccionando el sistema, pero también tenemos que insistir nosotros, los abogados, para que el sistema operativo judicial dé respuesta a la gran cantidad de víctimas que hoy padecen estos problemas. Sí, pero permítame. Adelante, doctora. Yo le decía que en mi exposición les dije que el Estado avanzaba paquidérmicamente porque se iban prendiendo alarmas en la sociedad. Esa modificación en los bancos, hagamos memoria. ¿Por qué ocurrió? Sobre el cuerpo de Carolina Píparo y su bebé muerto. Sí, sí. Tuvo que morir el bebé de Carolina Píparo, que fue a hacer una extracción de dinero y no tenían esas mamparas que tenemos ahora, y entonces la marcaron muy fácilmente. O sea, las víctimas han puesto el cuerpo muchas veces para que el Estado reaccione, el Congreso reaccione y saque alguna ley. A veces se quedan a mitad de camino, pero igual lo que celebro de esta nueva ley es eso, la figura del defensor gratuito. Eso sí lo celebro. Espero que, yo sabía que iba a tardar, sobre todo en provincia, que se ponga en funcionamiento. Yo sé que hay cuestiones siempre de presupuesto, Sí. o cuestiones ideológicas, un poquito y un poquito. Es cierto también lo que usted dice, es cierto. Nosotros acá desde el colegio público estamos trabajando. El otro día justamente este tema lo introdujo en una de las reuniones, lo introdujo el doctor Sebasco, lo introdujo fuertemente, ¿no? Como para que el colegio de alguna manera fije una posición y reclame ante los organismos correspondientes, sea el Ministerio de Justicia, la Corte. Bueno, veremos hacia dónde vamos a dirigir estos reclamos, pero lo tenemos que hacer. Esto es así y hay un compromiso, por lo menos de esta gestión, en lograrlo, ¿no? Bueno, acá dice muy agradecido al Colegio de Abogados y Oficina de Justicia, mis felicitaciones a los asistentes y espero que haya sido de utilidad el conversatorio. Hace años hay un paradigma abandónico hacia el que vive a derecho, cambiar eso de la universidad y las instituciones es muy difícil, no hay comunicación ni acercamiento al ciudadano común. Es cierto también es cierto, y contesto a Luciana, que hay también un compromiso y hay una renovación que se observa en las nuevas generaciones de este tratamiento cierto para darle asistencia a la víctima y expresarse en lenguaje claro, porque acá, digo, ¿cómo le expresamos? Nosotros hablamos muy en difícil, los abogados, los jueces, los fiscales,
nos enseñaron a hablar muy difícil y tenemos que cambiar. Así como empezamos escribiendo en la letra 22, en el caso mío, o en una Remington más vieja todavía, y hoy puedo operar un celular y puedo operar este sistema cibernético donde nos estamos mirando en vivo y en directo todos. Bueno, de esta manera también tenemos que cambiar nuestro lenguaje, la forma de expresarnos y que la gente común nos entienda, no solamente a los abogados, sino también a los jueces, a los fiscales, a quienes operan el sistema, a la policía. También tenemos que hacer que esto se haga realidad. Finalmente, dice los expositores muy claros, mostrando una clara realidad. Gracias por esta oportunidad. Melina Romano dice: yo me encuentro cursando actualmente la especialización en Derecho Penal en la UBA y en materia de criminología. El profesor se apoya en cada una de sus clases en el principio de inocencia y desde ahí su discurso pone el foco en el victimario y no en la víctima y su reclamo. Bueno, está bien, Melina, el doctor Pascua creo que lo explicó claramente, cómo fue mutando el sistema, y obviamente que hoy estamos atravesando un nuevo paradigma, ¿no? Esto lleva tiempo, lleva compromiso, lleva operatividad. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que ya no. Y si los expositores quieren agregar algo. Va a ser una cuestión de tiempo que desde los operadores del Poder Judicial, como dice usted, las nuevas generaciones vengan con otra cabeza. Los abogados ayudan mucho, pueden ayudar mucho como auxiliares de la justicia en eso. Los jueces tienen que dejar de hablar en difícil y hablar en criollo cuando hablan con las víctimas. La cuestión no es lucirse, sino hacerse entender. Va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Bueno, el doctor Pascua acá dice: revisión a cargo de las víctimas, está sin audio. Así que, bueno, evidentemente, bueno, hay que seguir insistiendo. Yo siempre digo que los abogados son... Sí, perdón, ¿se me escucha allí? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Sí, simplemente, bueno, no, es que estoy en otro curso, he dejado porque la verdad que nunca quería dejar de estar con las víctimas y ahora he retomado, pero decirle simplemente algunos puntos centrales, si ustedes me permiten. Lo primero, muy loable lo que está haciendo el Colegio de Abogados de Capital Federal, dando este espacio, usted lo dijo muy bien, colega, al inicio, es una lucha y, como yo explicaba, es retomar el debido lugar que debe tener la víctima en el proceso penal. Lo segundo, recordar esto, hay que modificar la ley en algunos aspectos que ya están amparados por las declaraciones internacionales, los institutos internacionales. Y en este punto hay que regular el tema resarcitorio, en este punto hay que regular la efectividad del acceso a la justicia de las víctimas, sobre todo con las revisiones, que hoy ya el Código Federal Penal argentino, que todavía no está vigente en todo el país, contiene estas posibilidades. Y también lo contiene el Código Procesal Penal de Buenos Aires, cuando les permite a las víctimas la revisión de una serie de actos que hasta ahora parecen no tener la debida vigencia y estructura, tal vez por la falta de información. Pero ya... Bueno, nos quedamos en información para estos casos. Bueno. Entrecorta, doctor Pascua. Sí, perdón. Bueno, gracias igualmente. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Si no tenemos más preguntas, yo les agradezco la participación a todas y todos. Nos veremos el 15 de junio con la cuarta reunión de este curso. Y bueno, hasta ese momento, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.